Bueno, el tema dice, madre de quién soy, porque Dios no nos limita, inclusive a las personas que nunca hemos concebido un bebé en nuestro vientre, para expresar esa característica que tiene Él de ternura como madre. Algunas veces Él mencionó cómo me hubiera gustado recogerlos bajo mis alas y cuidarlos. Estaba teniendo una expresión como una madre, ¿no? Como una gallina a sus polluelos, dice, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un carácter que lo refleja muchas veces a través del carácter de la mujer, aunque no haya tenido un hijo en lo natural. Hoy en la mañana, felicitándonos y feliz día de la madre, le digo a mi yerno, feliz día, porque él me dice feliz día Teresita, feliz día Jorge, le digo yo igualmente. Entonces se rieron de mí, le digo, es que él es un padre bien madre. Dije el dicho al revés, ¿no? Como dicen los mexicanos, es una madre bien padre, él es un padre bien madre, ¿no? Que expresa esa ternura y ese carácter. Así es de que ese fue el chiste de hoy en la mañana, que se me estaban riendo a mí. Pero bueno, salí bien, salí bien. Dice la escritura, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Concluyó. Y eso nos da ese mensaje tan poderoso de un propósito, de cómo podemos cuidarnos unos a otros, cómo podemos tener el cuidado madres a hijos e hijos a madres, y cómo todos tenemos esa oportunidad de tener esa expresión de Dios. Y Jesús sabía que lo íbamos a necesitar. Jesús sabía que íbamos a edificar una familia en la que él iba a necesitar esa expresión de madres, esa expresión de hijos, esa expresión de hermanas y hermanos. Tengo hermanas muy lindas y aún algunas mayores que me dicen, es que tú eres como mi madre, ¿verdad? Entonces sí dicen, no por la edad, pero es por la expresión o por el cuidado que se puede tener para ellas, ¿verdad? Así es de que yo por mucho tiempo tuve conflicto con el Día de la Madre, les cuento, porque siendo profesora de muchos niños, me daba cuenta que ese día era una angustia para muchos, porque no tenían su mamá, o porque su mamá no había sido el diseño que Dios tiene, porque Dios sí tiene un diseño para la madre, ¿verdad? Tiene un propósito, y es precisamente que edifiquemos la casa, que edifiquemos la vida. Y cuando yo leía este proverbio, la mujer sabia edifica su casa, créanme que me lo creí. Yo dije, yo voy a edificar mi casa, me lo creí. La verdad es que la palabra de Dios está ahí para que nos la creamos, ¿verdad? Para que nos la creamos cada palabra y que creamos que Dios tiene poder para respaldarla. Así es que yo me creí esa palabra, pero regresando al conflicto que yo tenía, dije, Señor, ¿cómo vamos a suplir esta necesidad en el corazón de tantas personas que ese día se sienten nostálgicos, que ese día sienten la ausencia de una madre, que ese día sienten tristeza porque tal vez la mamá no fue la que levantó sus vidas, sino la persona que con sus palabras destruyó su identidad? Entonces, hay tantos casos que yo me propuse no idolatrar, sí honrar a las madres, y las honramos, y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, escucha el consejo de tu madre, hijo mío, escúchala, dice, ¿verdad? Entonces sí, Dios nos da un lugar y un valor hermoso que está de acuerdo a su diseño, pero
en este proyecto de no idolatrar a la mujer, pero sí honrarla, de no idolatrarla como madre, porque me di cuenta la influencia y el poder que una mamá tiene sobre la vida de los hijos. Tiene muchísimo poder. Saben que yo, bueno, de acuerdo con Luis, ¿no? Les enseñamos a nuestros hijos que no queríamos una celebración para mí ese día. Y yo les dije, les iba a costar un poquito más porque le dije, mi amor, no quiero que ese día me traigas flores, me traigas regalos, y si tú no estás aquí, yo no voy a estar triste, pero sí quiero que me honres con tu vida todos los días de tu vida. Así, ¿verdad? Y que una honra es que me causara deleite, alegría, su actitud, su vida, su caminar. Eso es parte de lo que es la honra, ¿verdad? Que nosotros causemos a nuestra madre, a nuestros padres, una actitud que traiga a su corazón consuelo y esperanza. Eso es parte de la honra. Y bueno, en este papel de edificar la casa, dice este otro proverbio que me encanta: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 24:3. Es que la palabra nos da en todas las áreas de nuestra vida unos secretos increíbles. Bueno, esto de con sabiduría, ¿cómo? Yo viendo otras familias ejemplares, cristianas, quise imitar lo que ellos hacían. Y me preparé, dije, voy a tener un devocional con mis hijos, aunque sea cada 2 días. O aunque sea cada 3 días, pero voy a tener un devocional con los niños. Y bueno, me preparé el momento sublime espiritual que yo iba a tener con mis hijos, de 3, 4, 5 y 7 añitos. Los logré sentar. Cuando los tuve ya sentaditos, yo me había preparado con un mensaje que les iba a dar, con cantos de alabanza, con oración y todo un devocional, ¿no? Comenzaron ellos a moverse y a incomodarse, que es que la Mela me empuja. Mami, el Jona no cierra los ojos cuando oramos. Mami, y así como, ¿y a qué hora vamos a terminar? La otra, ¿no? Yo me frustré y dije, me fui, me quejé con el Señor de una manera más o menos así: Dios mío, estos hijos que tengo no son nada espirituales. ¿Qué hago? Le dije al Señor, quejándome con él. Y el Señor me habló, porque esta es una de las cosas que les digo, mamás, y a todos, porque es para todos también. Cuando le preguntamos algo al Señor, escuchemos, porque Él sí nos va a contestar. Él sí nos quiere guiar con esa sabiduría, con esa prudencia. Él la va a afirmar. Lo que es la edificación de nuestra casa. Y por supuesto, edificar la casa, el fundamento es Cristo, el fundamento es su verdad. El fundamento no son corrientes filosóficas o el mejor descubrimiento educativo en cuanto a las mamás, en cuanto a los hijos. Encontramos sabiduría, como dice la Escritura, que la sabiduría clama en las calles, da sus voces en las plazas, dice, ¿verdad? Entonces sí, aprendemos, aún de personas que no son cristianas, aprendemos sabiduría. De la naturaleza, de muchas maneras encontramos, pero la palabra segura, la palabra que nos transforma, es cuando Dios habla en nuestro corazón. Y eso era, y ha sido como la base de mi caminar como mamá, porque yo sí sentía una responsabilidad, ambos sentíamos cuando vimos esos niños, esas personitas, sentíamos la responsabilidad de cómo íbamos a edificar sus vidas. Y yo me preguntaba, ¿madre de quién soy? Cuando yo los miraba en eso que según yo no eran nada espirituales, ¿madre de quién soy? ¿En qué se van a transformar? ¿Quiénes son estas criaturas en el reino de Dios? ¿Quiénes son? Esa era la pregunta que venía a mí. ¿Y saben qué? Qué bueno es hacerse esa pregunta, porque esa pregunta la puedo hacer con cada uno de mis niños hermosos de tiempo de crecer. Cuando yo veo sus caritas, veo que les encanta jugar
veo que no tienen tantas ganas de escuchar la historia, sino de irse a correr. Siempre estoy preguntándome, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos niños para ti, Señor? ¿Qué son ellos en el reino? Es poderoso, porque lo poderoso no está en que se siente, que me encanta, cómo los papás les instruyen a prestar atención y cómo están ahorita poniendo atención tan lindos. Aprecio muchísimo eso, pero cuando están corriendo, cuando están jugando, cuando se están riendo por cualquier cosa, son poderosos en el reino de Dios. Son valiosos. Entonces esa pregunta, cuando estamos con una persona que recién conocemos o cómo nos vamos a acercar a ella, ¿quién es en el reino esta persona? ¿Quién es para ti, Señor? ¿Cómo le ves tú? ¿Verdad? ¿Con qué ojos le ves? Así es de que cuando le pregunté al Señor y me quejé con él de que esos niños no eran espirituales, el Señor me contestó y me dijo, yo no quiero que tengas un devocional con ellos, en donde canten, les cuentes historias. Eso no es suficiente. Quiero que tú te conviertas en un devocional para mí todos los días de la vida, cada momento. Eso sí que me lo puso más difícil el Señor, porque se trataba de cómo mi caminar, mi expresión en todo momento. Y saben que las mamás a veces tenemos tantas tentaciones. Por ejemplo, a veces yo quería mentirles, porque insistían, es que quiero más mermelada, quiero más mermelada. Y qué ganas de decirle, no hay, qué fácil, ¿verdad? Pero si yo le mentía, ya no estaba haciendo yo un devocional para Dios. Dios estaba requiriendo de mi vida que Él tener esa devoción de caminar como Él me estaba indicando. Entonces, no mentiras. Si yo quería edificar un hogar sobre el fundamento que es Cristo, que es la verdad, tenía que edificarlo sobre verdades. Qué tentación que cuando hacíamos alguna travesura, yo decirles, miren, no le vayan a decir a su papi. Era terrible y a veces estaba tentada, pero decía, no, esto va a ser peor, ¿verdad? Porque corriendo van a ir a contarle todo al papi. Y de hecho ni les decía, y de pronto, cosas que ni me imaginaba, le decía Jona a Luis, papi, ¿por qué vas tan despacio aquí? Aquí mi mamá va, pero velocísima. Entonces, y Luis le decía, pero es que aquí hay un rompevelocidades, mi mamá lo salta, papi. Así, ¿verdad? Yo le decía, ustedes exageran, ¿verdad? Entonces, había una vida de transparencia, tenía que haber una vida de transparencia y de estar cuidando. Ser un devocional para los hijos es tratarlos con respeto, tratarlos con amor, a tener dominio nosotros de no darles un grito de iras, porque sí les podemos dar un grito de advertencia, cuidado, sí podemos decirles, ¿verdad? Pero no mantener una actitud de gritería, que acuérdense que otra vez, que lo hiciste. Ese no es un ambiente que Dios diseñó para nosotros. Entonces eso sí requiere un caminar, un esfuerzo. ¿Cómo nos relacionamos entre los papás? ¿Verdad? ¿Qué cosas le decimos? Ni siquiera malcriado le podía decir, porque me rebotaba, ¿verdad? La que lo estaba criando mal era yo. O decirle es que tú eres un desobediente, porque yo sabía por la palabra que las palabras mías hacia ellos eran una semilla que se iba a reproducir, que iba a crecer, que se iba a cultivar. Entonces, cuidar lo que yo pensaba, lo que yo hablaba, cómo reaccionaba, era mucho más trabajo que tener un devocional en donde les contaba la historia bíblica, orábamos, cantábamos y lo que sea. Era mucho más trabajo, pero valió la pena el reto porque me enfocó en quién era yo, en cómo iba a edificar mi vida primero, porque no puedo producir algo que no soy, no puedo sembrar algo que no está en mí cultivado, ¿verdad? Teníamos que transmitirlo y por la gracia y el favor de Dios, porque esa es su presencia, la presencia de Él en nuestra vida, el reconocer que solos nosotros no podemos,
Yo sola no estaba preparada. Nosotros solos como padres no estábamos preparados, pero teníamos al que lo sabe hacer. Teníamos el ejemplo, teníamos a nuestro Padre. Entonces Él era nuestro referente, nuestro Padre Celestial era nuestro modelo. Y a Él acudíamos cada vez que nos encontrábamos en una encrucijada, en una indecisión, ¿verdad? Así es de que, ¿cómo cuidarlo? Sabíamos que era una responsabilidad muy, muy grande. Uh, dice la escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que edifican. Bueno, aquí creo que me es una escritura. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Bueno, sí, eso es, su fundamento es la verdad. ¿Cómo voy a edificar? Es en el día a día, en las decisiones que tomamos cada momento, en la forma en que reaccionamos, cómo manejamos, cómo nos relacionamos con la gente imprudente en la calle. Como yo me recuerdo, mi nieta, y esto, porque se va trascendiendo, ¿no? Ya practiqué bastante con mis hijos, cómo ser amable con la gente imprudente, cómo ser firme con la gente imprudente también, ¿verdad? Entonces, un día mi nieta me dice, mi nieta Paz, me dice, abuelita, no logras que te provoquen, ¿verdad? Porque un señor taxista, yo cometí una imprudencia. Y el señor taxista me dijo, váyase a su casa a cocinar. Entonces le digo yo, sí señor, le digo yo, ¿verdad? Discúlpeme, sé que cometí un error. Y yo me comencé a reír por lo que dije yo, si este señor supiera que eso para mí no es un insulto, ¿verdad? Que me encanta cocinar. pero Pero yo me reí, llevaba a mis nietos ahí en el auto. Es que ellos ven todo, ellos oyen todo. Y esas son las acciones, pensamientos y palabras que se siembran. Entonces, y ahí me di cuenta, Dios, gracias, porque me libraste de no estar maltratando al taxista o enojándome, porque tenía ahí una persona tan importante en la que quiero sembrar verdad. Bueno, yo sabía que edificar la vida de nuestros hijos, edificar una casa, tenía que ser con la palabra de Dios, pidiendo su presencia en todo tiempo. Y saben que nos propusimos que nuestros hijos debían experimentar y saber que la vida en Cristo es lo máximo. Que la armonía, paz y amor, respeto y gozo que llenaba la atmósfera de nuestra casa era únicamente porque Jesús era nuestro Señor, nuestro Salvador, era la máxima autoridad en nuestra casa. Nuestros hijos crecieron sabiendo que papá y mamá tenían una autoridad en su vida y que esa era la autoridad del hogar. No se hacían las cosas porque yo digo y punto. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios se les dio la seguridad que era busquemos en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ustedes, para nosotros? Entonces, no era, es que mi papá, no, ¿verdad? Y era una responsabilidad, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y no era el punto aquí que papá es quien manda y mamá lo sabe todo, no. Era el Señor, Él era la autoridad de nuestra vida y es lo que anhelamos siempre, ¿no? Aunque digo, estoy enfocándome mucho cuando estaban creciendo nuestros hijos, ¿no? De esta manera. Ay, no se pasó. La flechita, ahí es cierto, ya la había movido.
yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, es como, es la clave, permanecer en Dios. Y de verdad que qué deleitable es. Mucha gente nos llegaba a decir, miren, qué difícil es ser cristiano, qué difícil es la vida del cristianismo. Y yo decía, yo no me puedo imaginar cómo vive la gente sin Dios en su hogar. Claro, sí teníamos conflictos, venían problemas, se presentaban las pruebas, pero permaneciendo en Él, qué diferente. Qué esperanza tan grande la que podíamos nosotros experimentar. Ok, este es un momento difícil, pero este momento va a pasar. Este momento va a pasar. Así es de que hoy, después de 45 años de casados, ya casi 45 años, nuestro hijo mayor tiene 43 años, hemos visto el fruto de la misericordia, la gracia de Dios y el fruto de la alegría de saber que escogimos creerle y tener su verdad y su presencia, la permanencia en Dios en nuestra vida, porque no se trata de serlo solo un día, el otro día no, una semana, la otra semana no, un mes, el otro mes no, es permanecer. Nuestro sentido común nos dice que si una rama de la vid se corta, el pámpano se corta, se muere, se seca. Este es el ejemplo, este es el símbolo que Jesús nos pone. Si permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Si nos separamos de Él, nada somos. Se corta la rama y se seca. Así podía ser nuestra vida si nosotros no permanecíamos en Él. Y no que éramos perfectos, teníamos muchos errores, pero una cosa teníamos, nos aferrábamos del Señor. Señor, íbamos a Él. Señor, perdónanos, esto no está bien, pero sabíamos que podíamos recibir su perdón y permanecer en Él. Permanecer en Él no nos daba una imagen de que no nos equivocábamos en nada y éramos rectísimos. No. Cometimos, como les digo, errores que por el amor de Dios, Él sobrepasó esas faltas. Pero sí nos regresábamos a ver a Dios y buscarlo con todo nuestro corazón. Sabíamos que esa semilla iba a dar fruto. Quiero contarles una pequeña anécdota. Comenzamos a ver los frutos en la vida de nuestros hijos muy temprano en la vida de ellos. De hecho, a veces estábamos en la casa y quiero decirles, un ambiente, una atmósfera de poner música, de poner alegría, de estar contentos, de no enfocarnos solo en el error. Y esto fue algo que mi esposo me enseñó muchísimo. No te enfoques en los errores, ni en nuestros malos recuerdos. Enfoquémonos en los aciertos y en lo hermoso que Dios nos ha permitido vivir. Eso era muy valioso, ha sido muy valioso para mí hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que transmitíamos a nuestros hijos era fe. Y recuerdo que una vez llegó un amigo a la casa a comer, una familia, y hablando, miren, y vivíamos en una aldea. La aldea, sus casitas estaban bastante alejadas y era de gente muy humilde. Ellos tenían vacas, chanchos, gallinas, lindo, era un lugar lindo. Y nosotros éramos la única casa que tenía agua potable. Teníamos un pozo y agua potable. Entonces, cuando la gente de la aldea se dio cuenta que nosotros teníamos eso en nuestra casa, comenzaron a ir a tocarnos la puerta y a decirnos, por favor, vecina, ¿nos pueden vender una tinaja de agua? Claro, pasen adelante, tomen agua y todo, y no se las vendíamos, les regalábamos el agua. Bueno, no tienen idea la fila, todo el día pasaban tocando la puerta de nuestro jardín para poder entrar a tomar el agua. Y entonces hicimos un trato. ¿Saben qué? Esta puerta se va a mantener sin candado, sin llave.
va a estar solo para que ustedes la puedan empujar, entrar, salen y vuelven a cerrar, medio cerrar, se sirven el agua y van. Tengan libertad de entrar las veces que quieran por el agua. Entonces, en el jardín, que era un jardín muy grande en nuestra casa, entraba la gente, como Pedro en su casa, a traer agua y todo. Y era un gozo para nosotros saber que podíamos dar un servicio a la gente de la aldea. Muy cerca de la aldea había un barranco. Y mis hijos les encantaba ir a barranquear y jugaban en los barrancos. Y el Jona era el guía de los niños en los barrancos. Resulta que en ese sector, en el barranco, alguien nos dijo, ustedes saben que aquí viven los ladrones más buscados de la ciudad. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que Guatemala ha tenido delincuencia fuerte, ¿verdad? Aquí vive gente canelita fina, decía mi papá, ¿verdad? Entonces, como nunca supe muy bien qué significaba, aunque me lo imaginaba, que era peligrosísima. Y mis hijos iban a esos barrancos a jugar. Y la familia de esos señores, o las mismas personas que eran delincuentes, entraban y salían por el jardín de nuestra casa a tomar agua y todo. El asunto es que todos los años que vivimos ahí, nunca se nos perdió ni un juguete que hayan dejado tirado. Como que el Señor mandó ángeles a protegernos y tuvimos el favor de Dios y ante la gente con la que estábamos. Así es de que un día llega un amigo y le dice un hermano, ¿no? Y le dice a Luis, Luis, ¿no te da miedo dejar aquí a tus hijos cuando ustedes salen con María Teresa a las misiones o a cualquier cosa? Le dice, es que no se quedan solos, le dice Luis, ¿verdad? Y mis hijos oían todo. Ellos no se quedan solos, jamás. ¿Cómo los íbamos a dejar solos? Le dice Luis. Claro que mi abuelita se quedaba con ellos, pero ella era la primera en dormirse, ¿no? Entonces, le dice Luis, nunca los dejaríamos solos. ¿Sabes qué? Aquí, aunque tú no los veas, está rodeado de ángeles. Y no tienes idea el tamaño de los ángeles que Dios ha puesto alrededor de nuestra casa. Ven, ven, tal vez tú los ves, le dice Luis, y lo lleva, y el hermano, bien creído, espero yo en Dios que lo siga creyendo, se asoma y le dice, ¿los ves? ¿Los puedes ver? Luis, la verdad, yo no los veo. Sí, yo tampoco, pero eso es la fe. Creer que están ahí, porque Dios lo dice. Dios dice que ahí estamos rodeados de ángeles, que Él ha enviado a sus ángeles, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen, y Él se levanta y nos defiende. Y así es como nosotros teníamos esa certeza. Un día salimos con Luis y en la noche había una señora que nos estaba ayudando, se llamaba Tomasa, la recuerdo con tanto cariño. Estaban ahí y llegó alguien a buscar y tocaban la puerta durísimo. La puerta era como estas puertas de aquí, la puerta del jardín, que suena el hierro súper bien cuando se toca con una piedra. Y tocaban, y era de noche, eran como las 8 de la noche. Entonces, vieron por la ventana y dice Tomasa, es el hijo de la señora no sé qué, pero estaba borracho el chico, ¿no? Entonces mis hijos dijeron, Tomasa, no le abrimos a nadie. Cuando mis papás no están, no abrimos a nadie. Quiero contarles que algo extraordinario que nosotros experimentamos y disfrutamos en la vida de nuestros hijos era una obediencia impresionante. Todavía estoy impresionada de la obediencia que nuestros hijos, en la que ellos caminaban. Pero bueno, no le abrimos a nadie. Y el chico insistía en tocar y les gritaba y les decía, no, que son cristianos, ábranme la puerta, necesito que me den, no me acuerdo ni qué pedía, ¿verdad? Yo los estoy viendo, los puedo ver, decía. Y la Tomasa comenzó a temblar y temblaba y comenzó, ¿y ahora qué hacemos? Y todo. Y mi hija Tere, que en ese tiempo tenía 6 años, le dijo, Tomasa, venga, voy a orar por usted. No tiene que tener temor, Tomasa, aunque usted no los vea, estamos rodeados de ángeles. Aunque usted no vea, el Señor se levanta y nos defiende. No estamos solos, Tomasa. Y usted no tiene que llorar ni que tener temor. La Tomasa linda que se supone tenía que cuidar a mis hijos, resultaba cuidada por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque había una fe inquebrantable en el corazón de ellos, una certeza
de que el Señor estaba con ellos. Esa es una de las anécdotas y ejemplos de que nosotros mirábamos el fruto de una semilla que se estaba sembrando y queríamos que siguiera siendo cultivada. Así es de que nosotros pudimos gustar y ver que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Qué hermoso, ¿verdad? Gustar y ver. Gustar es saborearlo, verlo, disfrutarlo, deleitarnos. Y dice, dichoso el hombre que confía en Él. De verdad, querida familia, amados hermanos, mujeres preciosas, yo sé el corazón de las madres siempre es afligirnos y preocuparnos si no llega el hijo, si se fue con no sé quién, si anda en no sé qué otro lugar, si las clases, si esto, nos afligimos, ¿verdad? Y bueno, está bien que nos aflijamos un ratito, pero ¿saben qué? Rápido tenemos que pasar al punto que Dios nos ofrece. Dichoso el hombre que confía en Él. Ustedes creen, y cuando una mamá está muy angustiada, yo le digo, ¿tú crees que Dios ama a tu hijo? Sí. ¿Y tú crees que tú lo amas más que Dios a Él? Se quedan un ratito pensando, porque ellas creen que nadie los puede amar como ama la mamá, ¿verdad? ¿Sabes qué? El amor de Dios es perfecto. El amor de las madres no es perfecto. El amor de Dios es perfecto. ¿Y tú crees que si tú pudieras cuidar y librar a tu hijo de todo mal, tú lo harías como mamá? ¡Claro! ¿Y tú crees que Dios ama mejor que tú y que cuida mejor que tú? Tienen que contestarlo, ¿verdad? Tienen que aceptar que Dios es perfecto y Él es especialista en cuidar. Es especialista en proveer. Él es el especialista, así es de que dichosos cuando nosotros podamos entrar en ese descanso y confianza de que tenemos un Dios, un Padre que provee, que cuida, que protege, que tiene buenos planes para nosotros. Dice la Escritura, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es fiel. Él que ha provisto la semilla, que proveyó la palabra en nosotros, que la sembramos, que la seguimos regando, Él ha sido fiel y ha aumentado los frutos. Y la sementera, ¿saben que la sementera es la acción de seguir regando la semilla, verdad? Entonces, de verdad, nosotros nos quedamos cortos, Luis y yo como padres, nos quedamos cortos en el campo de sembrar la palabra. Nuestros hijos se han extendido a lugares que nosotras nunca fuimos y que yo nunca pensé ir. Ellos se han extendido, se ha multiplicado el lugar de sembrar la palabra. Ha multiplicado los frutos. Y yo me siento así como súper agradecida a Dios. Recuerdo que en esas aflicciones que las mamás no tenemos que tener porque Dios es bueno y es fiel, recuerdo que nuestros hijos se fueron yendo uno por uno, cada uno, y me decían, ¿y qué se siente con el nido vacío? Entonces yo decía, ¿qué se siente con el nido vacío? Claro, mi vida, mientras mis hijos crecían, fue muy enfocada en ellos. Y recuerdo que amigas mías, inclusive la cuñada de la Marti, no me olvido que ella, la Susi Mena, me dijo un día, Tere, tienes que cultivar amistad con amigas tuyas, porque tú te dedicas solo a tus hijos y algún día los hijos se van. Y es bueno tener amigas. Y recuerdo que esa vez le dije yo, es verdad, es tan bueno tener amigas, pero yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Ahorita mi tiempo es sembrar y desarrollar esa conexión tal con mis hijos que el día que se vayan yo voy a quedar muy contenta de que ya pasó y voy a tener amigas. Y Dios ha sido fiel, me ha dado amigas, ¿verdad?
amigas que no me merezco, porque son increíbles como amigas. Pero nuestros hijos se fueron uno por uno. ¿Y qué pasó con el nido vacío? Fue siendo lleno de la presencia de Dios, fue siendo lleno de la bondad de Dios, fue siendo lleno de las misericordias de Dios. ¿Cómo miraba yo sus misericordias, sus bondades, sus maravillas? Nuestros hijos continuaban contándonos las maravillas que ellos estaban experimentando. Se fueron a un ministerio, se llama Casa de Oración, y en este lugar tenían un estándar de vida de oración alto. Nunca paraban. Era 324 horas, 24/7 se dice. O sea que no para. 365 días al año sin parar. Ya no sé cuántos años llevan ahorita, pero ellas fueron a este ministerio. Iban a ser equipadas y todo, y levantadas. Y recuerdo que el director de este ministerio, cuando nos vio, nos dijo, me dice, sabes que tienes las hijas más santas, abnegadas, dispuestas y preparadas para servir a Dios. Una estaba encargada de cuartos de oración, otra estaba encargada de los cuartos proféticos, y Tere, a sus 22 años, la habían reconocido como pastora. El día que ella nos dio la noticia, mami, me van a reconocer como pastora de la iglesia latina aquí en Kansas. Yo fui, me arrodillé delante de Dios, me arrodillé y le dije, Señor, solo tiene 22 años. ¿Cómo es posible que le estás dando una responsabilidad tan grande, tan maravillosa, pero tan grande? Y Dios me contestó y me dijo, a los 22 años tú tuviste tu primer hijo. Así me contestó, pero tal vez para muchos eso no significa, y que tiene que ver una cosa con la otra. Para mí significó mucho, porque para mí cada hijo era un ministerio. Para mí cada hijo traía un plan, un propósito de Dios. Para mí cada hijo era una vida que se edificaba, que se levantaba, era una gran responsabilidad. Y así como ella podía estar recibiendo ese honor, ese privilegio de levantar otras vidas, y para nosotros era un cargo de mucho privilegio, ¿verdad? No es mayor que ser una madre. Eso era el mensaje que Dios me estaba dando. Así como te equipas tú para ser una madre, yo la equipo a ella para ser una pastora del lugar donde la están poniendo. Y ese corazón de pastora, ella lo ha continuado, porque no solo cuida de sus hijos, cuida de sus alumnos, cuida de sus hermanas, cuida de nosotros. Tiene un corazón así apasionado por pastorear. Nuestras otras hijas escogieron un sector de la gente más vulnerable, de la gente que está en un estado de esclavitud, en la esclavitud de la prostitución, para ir a proclamar la verdad de Dios y traerles libertad. Entonces, 17 años tienen de estar sembrando la semilla, regándola por todas esas áreas, por todo ese sector. 17 años de estar visitando cárceles de niñas y de niños, sembrando la palabra, sembrando la semilla. Se ha multiplicado la sementera. Hemos visto el fruto en la vida de nuestros hijos. Lo vemos en la vida de nuestros nietos. Y a veces no se trata solamente de ir y hacer algo, que sí, lo que somos se va a manifestar en hacer algo, ¿verdad? Definitivamente. Porque Dios se enfoca en que seamos de acuerdo al corazón de Él. Entonces, bueno, eso fue con nuestros hijos y nosotros seguimos pensando, y el otro día le decía yo, Señor, ¿cuál es el legado que nosotros estamos dejando como Luis y yo? ¿Qué legado dejamos a nuestros hijos? Y nuestros hijos se fueron a acampar, y en el momento de acampar pusieron a hervir agua en la leña, estaban emocionados, y uno de los nietos, tiene 7 años, se fue para adelante y metió la manita y se quemó. Lo llevaron, bueno, antes de llevarlo, porque ese es el punto, no les voy a contar toda la historia. Me encanta contar las historias porque soy abuela, pero porque estoy tan agradecida a Dios. Cuando él sintió
que se quemó, lloró. Pero antes de subirse al auto, les dijo a todos, porque lo llevaban a la clínica de emergencia, oren, yo sé que Jesús me sana. Oren, decía, en el ardor y dolor que tenía, yo sé que Jesús me sana. Díganme si ese no es un legado. El voltear nuestros ojos al maravilloso, todopoderoso, que tiene la respuesta, el mejor médico. Primerito, claro, iban a ir a la clínica, pero sus ojos estuvieron, Señor, tú me sanas, ¿verdad? Y el proceso ha sido milagroso. Después que le vieron que tenía como una quemadura de 3er grado, todo el procedimiento y el proceso y todo lo que se iba a recuperar tal vez en 6 meses, se recuperó en 2 semanas. Y Dios intervino e interviene continuamente. ¿Qué legado estamos dejando? Seguía yo preguntando al Señor, ¿verdad? Pero ahí ya me dio como, qué alegría, no tienen idea la alegría que yo sentía que mi nieto de 7 años clamó a Dios en el momento de necesidad, en el momento de la crisis. Saber que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar, nada, si Él es nuestro pastor. Si vamos a Él, si acudimos primero a Él. El otro día la maestra de ballet de nuestra nietecita de 5 años le escribe a Sabrina una nota y le dice, quiero agradecerle. Sabe que yo dije que me dolía la barriga, dije yo, dijo la profesora. E Isabela le dijo, profesora, quiero orar por usted, quiero que esté bien. Y oró por ella, la bendijo. Y le dice, estoy tan agradecida a mi Isabelita, dice, ¿verdad? Porque una niña de 5 años sabe a quién ir. Eso no es uno de los mejores legados que podemos dejar. Y lo hermoso es que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo como nuestro Señor, su palabra que nos guía, que nos da luz, la presencia de Dios en nuestra vida, su verdad. Todos tenemos esa gran herramienta de poder transmitir a nuestros hijos las verdades de Dios para que ese sea el legado que no va a parar en los hijos ni en los nietos. Ni siquiera yo ahora que veo a mis hijas proclamando la verdad de Dios, veo a nuestra hija Mela, que es madre para muchos. Ella se ha convertido en madre para muchos, no de carne y sangre, pero sí porque ha sembrado la semilla de verdad en la vida de muchas mujeres y en la vida de muchas personas, y que no son solo mujeres, son familias a las que ha impactado con esa semilla de verdad que va respaldada por el amor de Jesús. Es hermoso, es hermosa la vida en el Señor. Aquí está. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Paz, justicia, gozo en el espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a nuestros hogares, tenemos esa alegría de decirle al Señor, Señor, yo quiero experimentar ese reino de los cielos. Aquí en mi casa, aquí en mi vida, aquí en mi hogar. El reino de los cielos que es gozo, paz, amor, justicia en nuestra casa, ¿sí? ¿Hay en el reino de los cielos escasez? No. ¿Hay enfermedad? No. ¿Hay resentimientos? No. ¿Hay falta de perdón? No hay falta de perdón en el reino de los cielos. Ese es nuestro clamor. Venga esa atmósfera, ese reino de los cielos a nuestra vida. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es su promesa. Él es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Así es de que ahora que nosotros tenemos a nuestros 7 nietos, cada uno, vemos en cada uno de ellos, porque les conté solo de 2, las últimas, diría yo, pero cada uno de ellos
tiene una manifestación del corazón de Dios maravilloso. Cada uno es diferente y lo hacen de una manera diferente. Cada uno, Malaika, Josiah, Rúa, Elías, Paz, Lucas, Isabela. Cada uno, yo digo ahora, abuela de quién soy, ¿verdad? Abuela de, y cuando están mal, así reaccionando mal, me pregunto, abuela de quién soy. Y les veo a los ojos y digo, Señor, gracias porque son un regalo de Dios aquí en esta tierra. ¿Les han mandado malas notas de la escuela a ustedes porque sus hijos no cumplieron, se portaron mal o no sé qué? Sí nos van a mandar. A mí, yo me acuerdo que una vez me mandaron una nota fuerte. Su hija se portó insolente y necesita que le corrija en la casa, fuertemente, porque faltó la autoridad y se portó insolente con su profesor. Ok, yo vi esa nota y le digo, mi amor, venga. Me mandaron una nota que definitivamente no se puede referir a ti. Lo que dice esta nota no eres tú. ¿Qué pasó? Yo, sí, mami, es verdad que sí, creo que me porté malcriada, pero es que ¿sabes qué pasó? Me dice. ¿Y qué pasó? Le digo, el profesor dijo, si ustedes no me traen cada uno una caja de marcadores, no sé qué, tienen 0 en matemática. Entonces ella se puso de pie y le dijo, profesor, yo no acepto soborno, delante de todos los alumnos, ¿no? Y el profesor se puso rojo, se puso verde, azul, de todos los colores. Entonces, y le dijo, niña, usted es un insolente y está faltando a la autoridad y todo. Entonces, cuando ella me contó lo que pasó, le dije, mi amor, te felicito que no hayas aceptado el soborno. Pero ¿sabes qué? Él se sintió muy evidenciado. Tal vez la próxima vez reconoces, pero es que era pequeña y tampoco le iba a exigir yo tanto que razones. No. Uno tampoco tiene que ponerles como primero le tienes que felicitar que me parece muy bien que no aceptaste el soborno. Y después, el otro punto, la próxima vez puedes considerar decírselo a solas. Saber que no te vas a dejar sobornar, pero no exponerlo ante todos. Yo recuerdo ahorita que Luis me dice, María, porque ya me ve a mí aflojando, ¿no? El estándar. Cuando ellas le decían algo a su papá, que no estaban de acuerdo, y le decían, es que tu papi tal y tal y tal cosa. Y yo les decía, cuidado cómo le hablan a su papá. Les decía yo, y Luis me decía, ¿sabes qué? Para mí es más importante ahorita que tengan libertad en decírmelo y no que crean que me voy a enojar por eso o que deben quedarse callados. No te preocupes, no me siento irrespetado, me decía él, ¿verdad? Yo quiero que tengan libertad de decirme. Y hasta la fecha tienen mucha libertad de decirle todo, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es de que nuestro legado es fe en quien es nuestro Señor, confianza en un Dios todopoderoso, esperanza de que Él tiene buenos planes para cada uno de nosotros, compasión por el necesitado y poder llegar todos como familia y que nuestros hijos aprendan a saber que pueden descansar en Dios, que una de las cosas que más honramos a Dios es estar en su descanso, es aceptar que podemos confiar en Él y descansar en Él. Así que yo les bendigo a cada uno de ustedes. Anhelo con todo mi corazón de verdad que estas escrituras, que mi testimonio cause esperanza, lleve la palabra de Dios que hace crecer la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el testimonio de Cristo en nuestras vidas, y que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes todos los días de su vida para que puedan disfrutar y hacer de su hogar un lugar lleno de gozo. Que los hijos crezcan sabiendo, no hay algo comparado
al gozo que trae la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a entregar los regalitos a las mamás y si quieren orar por las mamás. Antes de los regalitos, María Teresa, quiero decirte que representaste muy bien a las mujeres. Iba a hablar de las mujeres y como buena mujer terminó hablando de los hijos. ¿Sí o no? Así son las mujeres. Su deleite es hablar de lo que les apasiona y gracias a Dios esa maternidad que está en las mujeres ha provocado, ¿no es cierto?, que se extienda a los hijos y esta es la bendición. Yo te bendigo, María Teresa, y bendigo a todas las madres también.